Y mire, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 5% de la población en el mundo, 430 millones de personas, padece alguna pérdida de audición, discapacidad o acciones que requieran la rehabilitación. 432 millones de adultos y 34 millones de niños. Se calcula que en 2050 esta cifra supere los 700 millones, una de cada 10 personas. Respecto a México, nos encontramos que existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 34.4 tienen edad entre los 30 y 50 años y 47% son mayores de los 60 años. Y mire usted, para poder atender un poco más, saber un poco más sobre los retos que enfrenta este sector de la población, saludo con mucho gusto a Eric Arellano. Él es presidente de la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México y activista por los derechos lingüísticos de la comunidad de las personas sordas. Eric, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tan difícil resulta hoy por hoy tratar de comunicarse con los pares en el país? ¿Cómo está? Buenas noches. De antemano, muchas gracias por la invitación a la entrevista. La verdad es que es sumamente importante que en este día tan especial para nosotros, el Día Internacional de las Lenguas de Señas, tengamos estos espacios y aprovechar para comentar sobre el contexto y las dificultades que vivimos las personas sordas en el ámbito comunicativo, sobre todo en el ámbito social. Y la sociedad tiene mucho desconocimiento sobre la información acerca de la comunidad de personas con discapacidad auditiva, de las personas sordas, de sus derechos lingüísticos de las personas sordas. Y este es un tema de suma relevancia, es un tema que debemos difundir más dentro de la sociedad y cambiar un poco la perspectiva con la que se nos está mirando, dejar de lado esta perspectiva médica en la que lo más importante es cuánto escuchas o cuánto no escuchas y qué aparato debes de utilizar, un implante coclear, un auxiliar auditivo para que escuches. Más bien, cambiar la perspectiva hacia una perspectiva social y que se nos vea como usuarios de un idioma distinto, una lengua de señas, que aunque no podemos o escuchar o no podemos hablar el español, tenemos una lengua materna. En este caso, nuestra lengua materna es la lengua de señas mexicana, una lengua que está reconocida en diversos marcos legales. Está reconocida como patrimonio lingüístico y como patrimonio de la comunidad de personas sordas. Y de hecho, este día busca este objetivo: difundir y visibilizar para lograr un cambio de perspectiva y de mentalidad en la sociedad, que se nos vea como personas que podemos hacer cualquier cosa como cualquier otra persona y que tenemos derecho a la participación igualitaria, que no somos sujetos a que alguien más tome las decisiones por nosotros, sino que somos personas independientes para poder acceder a todos nuestros derechos de manera igualitaria. ¿Cuál es la diferencia principal, nos mencionas, entre la lengua de señas internacional o las distintas lenguas y la mexicana que estaríamos ahondando hoy? Sí, como seguramente saben, la Federación Mundial de Sordos, la WFD, por sus siglas en inglés, ha difundido que hay cerca de más de 300 lenguas de señas a nivel mundial, lenguas de señas nacionales que cambian de acuerdo a país. Y estas lenguas de señas nacionales se han tratado de difundir gracias a los esfuerzos internacionales que ha hecho la ONU. En México hablamos la lengua de señas mexicana, pero no es la única lengua de señas que tenemos en nuestro país. Tenemos algunas lenguas de señas que obedecen a comunidades indígenas. Es así como tenemos la lengua de señas maya, la lengua que se habla en Chicán. También tenemos algunas lenguas de señas emergentes, como la lengua de señas purépecha, la lengua de señas chinanteca. Y es así como también existen varias lenguas de señas que tienen orígenes en las comunidades indígenas. Y finalmente lo que buscamos es propiciar este orgullo por nuestra lengua materna y dejar quizá de lado este tema de ser o no una persona con discapacidad, sino más bien mostrarte orgulloso y empoderado de hablante de una lengua de señas, ¿no? No es que exista una lengua de señas universal, cada país tiene su propia lengua de señas.
¿Qué tan difícil resulta? ¿Cuáles son los desafíos importantes que se representan en la vida cotidiana para poder estudiar, tener acceso a esta educación digna, pero también a la hora de la verdad, de entrarle al trabajo? ¿Qué tan difícil resulta poder ingresar al sector laboral, Eric? Híjole, este es un tema bien complejo, ¿sabes? En la sociedad de personas oyentes hay poca atención hacia la comunidad de personas sordas. Se nos relega mucho y a pesar de que nosotros trazamos de esforzarnos y de lograr un acceso, es súper complejo. En mi caso personal, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo acceder a la educación para empezar, ¿no? Y tienes que acceder, por ejemplo, te obligan a acceder al español, ¿no? ¿Y dónde queda tu lengua? No accedes al español como segunda lengua por medio de tu primera lengua, que es la lengua de señas. Y creo que esto es un tema sumamente relevante, reconocer a la lengua de señas como lengua materna de la comunidad de personas sordas y por medio de esta acceder al español en su forma escrita como segunda lengua. Y esto nos va a servir mucho para comunicarnos con la comunidad oyente y entonces que se nos ponga más atención. Hasta el momento la verdad es que vivimos muchos obstáculos en varios ámbitos, pero bueno, seguimos luchando para que se nos respete primero nuestro derecho lingüístico, que es un derecho humano básico, que se nos respete nuestra lengua y que no se nos quiera reparar, que oigamos igual que los oyentes, que hablemos igual con los oyentes, que se respete nuestra identidad lingüística como persona sorda y nuestra cultura como miembros de una comunidad sorda. Muy bien, Eric, gracias por estos minutos y por supuesto un tema súper importante. Estamos atentos y al habla para una próxima emisión aquí en Milenio. Sí, gracias.